¿En qué medida los hechos vinculados al año COVID golpean las arcas del Instituto de Previsión Social y ponen en riesgo el seguro social? A propósito de riesgos, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de marinos mercantes podría generar un descalabro en la jubilación del IPS. Es lo que dice la gente, pero ¿qué hay realmente de toda esta situación y qué hay de la caja de jubilados? Señoras, señores, muy buenas noches. Aquí Fuego Cruzado en su edición de esta jornada, hoy con un tema vital como es el seguro social. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Augusto, a la audiencia también de GEN y, por supuesto, no nos olvidemos de Universo 970M, que también todas las noches nos está acompañando. Un tema que hoy volvió al tapete y que muchas veces nos olvidamos, Augusto, los aportantes al IPS. Así mismo, así mismo. Nada más y nada menos que el futuro del IPS. Así es. Vamos al reconocimiento de campo de nuestro tema del día de hoy. La Corte Suprema de Justicia falló a favor de unos marinos mercantes que pretenden cobrar montos superiores al tope establecido para pagos jubilatorios del IPS. Esto podría generar un desequilibrio acelerado en las reservas destinadas a este fin. Si la sentencia queda firme, esto sentará un precedente e implicará un riesgo todavía mayor: que los 6.092 cotizantes que hoy aportan más de 23 millones al mes también soliciten el mismo derecho basados en esta jurisprudencia. Una línea directa con la ciudadanía y una voz responsable del Instituto de Previsión Social que siempre acompaña la inquietud de los medios nos está presente esta noche con nosotros. Asimismo, vamos a la ficha de nuestro invitado a propósito. Pedro Halley, abogado y directivo del IPS, actual gerente de prestaciones económicas del Seguro Social. Don Pedro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por su visita. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad de explicar este tema. ¿En qué instancia se encuentra, don Pedro Halley, este fallo del Poder Judicial y de qué manera el IPS está accionando para evitar este descalabro, según ustedes mismos dicen, de los fondos jubilatorios? Bueno, en este momento el acuerdo y sentencia 1917 del año 2016 ha sido recurrido por el Instituto de Previsión Social en el año 2020, luego de que nos advirtieran de la existencia de ese fallo, porque llamativamente, presentada la inconstitucionalidad en aquel 2016, el Instituto no fue notificado de esa acción. Fue notificada la Procuraduría General de la República, que fue la que contestó la demanda, y evidentemente no lo hizo con la debida consistencia técnica, por eso tan rápidamente se produjo ese fallo en desmedro de la sostenibilidad de los fondos en el largo plazo del instituto. Actualmente, como dije, a través de la administración del doctor Gubetich, allá por el año pasado, se dispuso presentar una acción autónoma de nulidad. Yo no soy constitucionalista, pero entiendo que tiene por objeto que la misma autoridad que dictó ese fallo lo revea por autonomía, por contrario imperio, ¿verdad? Desconozco si eso prosperará, ojalá prospere y ojalá las medidas cautelares de suspensión de ese fallo también prosperen. Y en ese caso todo quedaría en foja cero. ¿Cómo se puede dibujar el descalabro que ustedes manifiestan, o que no sé si los medios lo interpretaron de esa manera, pero qué datos se pueden ofrecer para dimensionar tal golpe? Bueno, hay dos, esa respuesta tiene dos dimensiones, digamos, una cuantitativa inmediata y otra de largo plazo, y una respuesta de fondo, una respuesta sistémica. En lo cuantitativo, la demanda, la acción de inconstitucionalidad fue presentada por 126 marinos mercantes, un colectivo laboral meritorio, sacrificado, todo eso, que
tiene una particularidad, ganan mucho, cotizan sobre sumas altas mensuales, 30, 40, 80, 100 millones de guaraníes mensuales. En esa misma condición hay muchos otros trabajadores ya cotizantes del IPS, los cotizantes de Itaipú, de las hidroeléctricas, la zona del este, las empresas ojeras, en fin, hay ejecutivos que cotizan sobre esa suma. O sea, no es un fenómeno limitado al sector marino mercante. Pero ellos presentaron la acción, 126 de ellos, de los cuales hoy ya están jubilados 30. ¿Qué efecto cuantitativo tiene esa medida en caso de prosperar? En la ley del IPS existe lo que se llama el tope del haber jubilatorio. El artículo 6º de la ley 1286 dice que ningún haber jubilatorio será superior a 10 salarios mínimos. Hoy 23 millones de guaraníes. ¿Por qué la ley del IPS dice eso? Porque el modelo que tenemos es de reparto solidario o capitalización colectiva o fondo común. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que ganan bien subsidian o financian a los que ganan poco, de manera a que esos que ganan poco, salario mínimo, un poco más, tengan la seguridad de que al reunir los requisitos, el fondo común les financie su retiro hasta la muerte, vitalicio. Ese es el sentido de topear de estas cláusulas de garantía que están en los regímenes de capitalización colectiva. Ahora bien, al dejar sin efecto ese artículo, por efecto de ese fallo, porque eso es lo que hace, declara inconstitucional ese tope de haber jubilatorio, el modelo pasa de capitalización colectiva a capitalización individual, porque el instituto va a tener que devolverle a cada inversor cotizante de acuerdo a lo que realmente cotizó, sin tope alguno, con lo cual el modelo cambia de naturaleza. Ese es el problema sistémico de fondo. ¿Por qué? Porque el diseño de los modelos de seguridad social es un discurso, es un debate a nivel legislativo. ¿Qué modelo necesitamos? No es un diseño que debe responder a una cuestión litigiosa particular, como en este caso. No podemos cambiar un modelo previsional por vía de un fallo, aunque sea de la Corte Suprema. Eso es lo grave. Yendo a lo primero, ¿cómo cuantificar este golpe financiero, digamos? De esos 126 demandantes, accionantes, 30 ya están jubilados, topeados en 22 millones. Si no prospera la acción de nulidad que presentó el instituto, cada uno de esos 22 millones se convertirá en un haber jubilatorio muy superior. Sumando todos esos haberes jubilatorios superiores que habrá que regularizar, el primer golpe sería de 30.000 millones de guaraníes el primer mes Impresionante. para pagarle a esos 30 nomás de los 126. ¿Cuánta plata? 30.000 millones de guaraníes, son 6 millones de dólares el primer mes, porque va a ser la regularización retroactiva al mes de jubilación de cada uno. Y a partir del mes siguiente, cada uno ya percibirá sus 50, 80, o 90 o 100 millones de haber jubilatorio mensual. Y ahí tenemos un despropósito. En un sistema de pensiones como el paraguayo, en el que, digamos, el haber jubilatorio más exuberante tal vez sea el del fondo parlamentario en algunos casos, hasta para esa caja esto es vergonzoso, no puede ser. En una economía laboral como esta, una jubilación de 80 millones no tiene sentido, es irreal. Entonces, aparte de ese primer impacto, el Instituto de Previsión Social tiene hoy 6.092 trabajadores que están cotizando por encima de 22 millones. Quiere decir que esas personas, en la medida que vayan configurando derecho de aquí en adelante, si ese fallo se concreta, se consolida, se confirma, en la medida en que vayan configurando derecho, edad y antigüedad, van a reclamar en base a esa jurisprudencia. Un tsunami va a ser. No el tope, sino 30, 40 o lo que sea. Ahí hago una pausa para reflexionar sobre lo siguiente. Los actuarios que nos dicen que en el modelo actual, sin hacer ninguna reforma,
el cruce entre ingresos y egresos del sistema de pensiones del IPS, ingresos por aportes y egresos por jubilaciones a pagar, el cruce financiero se da en el 2045. A partir de ese momento, si no hacemos reformas ahora, hasta el 2065 se utilizarían las reservas técnicas, los ahorros del fondo de pensiones para pagar los beneficios, porque los aportes ya no van a ser suficientes. Y en la década del 2060 se agotaría el modelo, los recursos. Lo que hace este fallo de la Corte al modificar la naturaleza financiera de capitalización colectiva a capitalización individual y entrar en ese escenario que señalé de que cada uno recibe según lo que puso, sin tope, ese horizonte de 2045 se viene para acá aproximadamente en 10 o 15 años. Es decir, no se puede decir que va a quebrar ya nomás el fondo de jubilaciones, pero va a acelerar el default, el momento de cruce en el tiempo, y mucho antes del 2045 tendremos que empezar a usar las reservas técnicas para seguir pagando beneficios a los 60.000 beneficiarios. Y lo del 2060 va a reducirse también a 2040, 2050. Todo, digamos que todo ese conjunto de tiempo viene hacia la actualidad. Ese es el efecto sistémico. Y el segundo efecto sistémico más grave es que la misma disposición que tiene el Instituto en su Carta Orgánica, que fue atacada de inconstitucional, está prevista en las cartas orgánicas de todas las cajas. La caja bancaria, Cajubi, ANDE, Municipal, empleado ferroviario, inclusive en todas. Se va a usar como jurisprudencia para que todos los cotizantes de esa caja, de esas cajas que tengan la misma situación, yo quiero que se me devuelva por lo que puse, sin tope, reclamen lo mismo. Yo sé que una acción de inconstitucionalidad no es erga omnes, que se aplica a los accionantes nomás, pero va a ser una jurisprudencia, no de un juez de primera instancia, va a ser una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, muy válida para que todos reclamen. Ahora, doctor, sobre ese punto nada más. Institucionalmente, el Instituto de Previsión Social en la tarde de hoy sacaba un comunicando desautorizando esa teoría, y no sé si usted pudo ver ese comunicado que hablaba de que los pagos jubilatorios están asegurados. ¿Cómo toma usted? Porque de algún modo desautoriza lo que usted está diciendo, ¿no? Mira, nosotros en el área de prestaciones económicas administramos jubilaciones y pensiones de nuestros asegurados. Y desde el punto de vista técnico, no político, que no me interesa. No me interesa el discurso político de tranquilizar a la gente. A mí me preocupa advertir la realidad que se viene. Y acá yo tengo, como administrador de los beneficios, una amenaza real, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que me va a producir un gasto imprevisto, enorme, y que aparte me cambia el modelo y que eso va a afectar el propio sistema pensional. Tal vez el comunicado del instituto, que no comparto, donde en primer lugar dice tranquilos todos. Yo no quiero estar tranquilo cuando se habla del fondo de pensiones. A la menor amenaza yo quiero reaccionar, porque ahí está tu jubilación, la tuya, la mía, de nuestros hijos, y con eso no se juega. No estemos tranquilos con eso. Tenemos garantía de que este año, los otros 2, 3 posiblemente, esté asegurada nuestro pago. Eso no hay ningún problema. Pero me preocupa el después, a partir de 5, 10 años ponerle. A partir de dentro de 5 o 10 años, ahí sí vamos a empezar a sentir el impacto. Entonces yo no puedo ser tan inmediatista de decir, no, tranquilos ahora. Yo no quiero estar tranquilo ahora, yo quiero estar tranquilo ahora y en 30 años. Y para eso tengo que tener este discurso como técnico en pensiones. Bueno, esa es mi visión. Me parece fundamental que, aunque es rarísimo, Gustavo, Sí. exótico en la función pública paraguaya, alguno tenga el discurso que priorice los intereses de la ciudadanía, incluso por sobre los intereses coyunturales de las burocracias, digamos, ¿verdad? Totalmente. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, a mí se me quedan muchas cosas, Gustavo. Imagínate lo que puede ser que te reaccionen los jubilados de Itaipú y Yacyretá nomás.
Y todos los demás que están en la misma situación de Y que poder tienen exigir. recursos que van más allá de los 22 millones y te digan, che, Paránamo, devuélvanme la plata. Esto es un caos, sería un caos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Continuamos en Fuego Cruzado en las pantallas de GEN, en esta noche en la cual estamos hablando de un tema candente realmente, los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social, con el doctor Pedro Aley, gerente de prestaciones económicas de la Previsional, Augusto. Sí, señor. Gustavo, yo creo que le hice las últimas consultas, así que te dejo a vos, pero a mí, reitero una vez más, me asusta lo que puede ocurrir si cotizantes de otras organizaciones piensen exactamente igual, que los marinos mercantes digan, hola, esto podemos hacer nosotros también. Yo quiero insistir con un tema que por ahí ya lo explicó el doctor, de cuestiones políticas y técnicas, ¿verdad? Pero ¿por qué hablaba de que no es vinculante para el pago de los navegantes este comunicado del IPS? ¿No está a partir de este fallo obligado el IPS a pagar ya a estas personas que están involucradas en el fallo, digamos, doctor? Los demandantes son 126 marinos mercantes, de los cuales 30 ya están jubilados y ya pidieron vía administrativa que se les reliquide. No lo hicimos porque hasta que no venga una ejecución de sentencia de ese fallo no lo vamos a hacer. Si ese fallo no se revé, van a venir las ejecuciones de sentencia, vamos a tener que pagar un tramo de desacato. ¿El retroactivo sería eso? Sería el retroactivo para cada uno de ellos. Eso no es mentira, eso es de real. los 30.000 millones. Ese es el impacto llamado 30.000 millones de partida. Para 30 nomás de los 126. Detrás de esos 30, en la medida que se vayan jubilando los restantes hasta llegar a 126, se irá produciendo el mismo fenómeno de reliquidame y pagame. Unos 1.000 millones por cada uno. Y bueno, y aparte de eso, aparte de ese universo demandante, tenemos los 6.096 cotizantes actuales del IPS que están cotizando por encima de 23 millones de guaraníes. Esa gente, cuando llegue a configurar derecho, también va a pedir lo mismo y va a tener la jurisprudencia respaldataria atrás. Si dieron allá a los mercantes, ¿por qué a mí, claro, cotizante de Itaipú o cotizante del sector soquero, claro, que gano 80, por qué no me van a dar? Y le van a dar. Entonces, y eso es real, eso no es mentira. Tal vez no ocurrió, y ojalá no ocurra, pero es una amenaza real que nosotros como técnicos en seguridad social tenemos que advertir. Si el discurso político, circunstancial es tranquilos, está bien, tranquilos, pero yo y mi personal como técnico debemos advertir, lo vamos a hacer, no estamos tranquilos hasta que ese fallo no sea anulado. Está la amenaza allí, eso hay que rever, ahí nos quedaremos tranquilos. No, me parece absolutamente irresponsable no generar, digamos, un análisis que esté centrado en la realidad en este sentido, y es una forma en que actúa habitualmente nuestra burocracia, burócratas que saben que van a durar 1 o 2 años nomás en el cargo, mientras que gente que tiene identidad institucional tiene que apechugar con las consecuencias. Ahora, ¿qué diálogo existió con la Corte Suprema de Justicia respecto de este tema? El área jurídica IPS hizo replanteos. Mira, en el año, la acordada es del 2016, en el 2017, al enterarnos viciosamente, pusimos en conocimiento en aquel momento de la presidencia del instituto, estaba el compañero Armando Rodríguez. En fin, cuando asume Gubetich también le informo de este tema y él da instrucciones inmediatamente a la directora jurídica en ese momento, la doctora Murdoch, para que accione. Y ahí se presenta, en el 2020 se presenta la acción autónoma de nulidad y medidas cautelares anexas. De entonces a hoy está eso en estado latente, por decir, yo no sé si está corriendo, se está defendiendo, no sé cuál es el proceso porque no soy constitucionalista, pero entiendo que, a título de sinceridad, entiendo que el doctor Battaglia, actual presidente, que era miembro del Consejo en todo ese periodo, el doctor Gubetich, está también preocupado. Más allá del comunicado tranquilizador, todos estamos preocupados porque es una amenaza real. Entonces, de lo contrario me hubieran dicho, cállate, no asuste a la gente. Pero eso no existe, salvo ese comunicado que para mí no tiene pie ni cabeza porque es negar una realidad.
Pero Tiene que haber una realidad. además, es interés de la ciudadanía, viejo. Pero por Eso es lo supuesto, estamos importante. hablando del dinero de Es todos nuestra los plata. votantes, claro. Y ese es el otro aspecto. Por otra parte, nuestra función, nuestra gestión desde hace años es contarles a todos cómo se está administrando tu dinero. Eso es crucial. Y no mentirte. Si hay un peligro, hay un peligro. No voy a tranquilizarte y después me viene el mazazo sin que voy. ¿Y por qué no me avisaste? En eso no quiero entrar. Ahora, doctor, previendo un poco esta situación que se iba a dar en algún momento con el Instituto de Previsión Social, ¿qué tipo de reformas están pendientes en el Poder Legislativo? ¿Existe algún proyecto en sí para alguna reforma importante del Instituto de Previsión Social? Y mira, desde el punto de vista técnico, desde el año 2020, que tenemos los estudios actuariales más importantes en la historia del IPS, hechos por la OIS, la OIT y actuarios nacionales, ya tenemos las recomendaciones en el sentido de tocar algunos aspectos paramétricos del modelo. ¿Para qué? Para asegurar que este sistema de capitalización colectiva se proyecte más allá del 2045 y se asegure un horizonte actuarial mucho más lejano que el 2060. Esas reformas pasan por tocar aspectos muy sensibles, socialmente muy sensibles, que cada vez que uno lo menciona se produce una reacción virulenta de la sociedad, pero que hay que analizarlas. 1, la edad de retiro. 2, la tasa de sustitución, que es la diferencia entre lo que aportás y lo que vas a recibir. 3, y fundamental, el periodo de referencia. Tu jubilación se calcula por los últimos 3 años no más, cuando tu esfuerzo contributivo es generalmente 25 o 40 años. Se desprecia todo ese esfuerzo contributivo anterior y solo por la colita de tu historia laboral yo te jubilo. Y en el comportamiento típico del cotizante de IPS, que es un trabajador de esfuerzo físico, obrero, albañil, etcétera, chofer, los últimos 3 años decae el salario. Entonces lo que yo le doy como jubilación no retribuye toda su historia contributiva laboral. Eso está mal y hay que corregir. Nosotros proponemos llevar a 10 años o 15 años el cálculo del promedio para ponderar mejor el esfuerzo contributivo del trabajador. Y salen jubilaciones más justas. Y otras reformas paramétricas que hay que hacer. Eso es lo paramétrico. Ni hablar de las reformas sistémicas que hay que hacer. El Uruguay tenía estos mismos problemas en la década del 90. Llegaron a un consenso general, social, político, gremial, y pasaron de un modelo de reparto solidario a un modelo mixto, en el que combinan capitalización individual con capitalización colectiva según los grados de ingreso de la gente. 96% de cobertura de los uruguayos, nosotros tenemos 22%. Entonces, me hablas de una reforma, sí hay que hacerla, copiando lo bueno que se hizo en otros lados y no copiando lo malo que hizo Chile o que hizo Argentina en los últimos años. ¿Cuántos años tiene esta legislación vigente en el IPS? Y 74 años, 1950. 1943 se crea IPS, 1950 adquiere su perfil definitivo. ¿Y cuántos episodios de este tipo, así de esta dimensión, por parte de la Corte Suprema de Justicia hubo en estos 74 años? De este tipo de fallo, la primera. ¿Cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia en 74 años asuma que una cuestión que durante 74 años funcionó de una manera tendría que funcionar ahora de otra? Es rarísimo. Es que no solamente este fallo manifiesta cierta debilidad analítica en ese nivel, sino el Poder Judicial en sí tiene que hacer una revisión total de su mirada hacia el seguro social. Yo te doy ejemplos claros. Nosotros atendemos en salud vía amparo a gente que no es asegurada. ¿Está bien o está mal? No sé. Yo creo que está mal. El IPS es de sus aportantes, no de la ciudadanía. Para la ciudadanía, lo siento mucho, está la salud pública. Pero el IPS está absorbiendo vía amparo judicial la atención médica y la provisión de medicamentos carísimos a no asegurados. Entonces hay una confusión conceptual ahí en el Poder Judicial, pensar que el IPS es salud pública. El IPS no es salud pública, trabaja con salud pública, pero es un seguro de sus aportantes. Y ese tipo de distorsiones se han dado siempre.
Bueno, doctor Ali, creo que es interesante analizar ya a partir de ahora, en el marco del poder legislativo, estas reformas, Así mismo. Augusto, y de qué manera también la clase política va a responder a una necesidad que ya lleva 75 Y años. que el Poder Legislativo se manifieste en relación a este punto de ahora, digamos, ¿verdad? Si las autoridades del IPS prefieren el camino del discurso político antes que el camino de la realidad, los representantes del pueblo que están en el Congreso analicen este tema, porque realmente puede ser una explosión social por parte de muchísimas personas. Por un lado, los que reclaman el mismo trato, y por otro lado, los que temen en relación a sus recursos, de su plata, ¿verdad? Bueno, Ahora, sí. me permití un comentario más. El Poder Legislativo, por lo menos en algún momento, recientemente ha manifestado interés en la reforma del Seguro Social. Lo ha hecho, por ejemplo, a través de un senador, el senador Rasmussen, que ha presentado un proyecto de ley que modifica la gobernanza del IPS, que es la forma en que llegan los consejeros y las autoridades a ser autoridades, que hoy está basado en ternas presentadas por los gremios al Poder Ejecutivo, y el Ejecutivo digita Sí. quién, de esa terna. Generalmente son acuerdos ya preestablecidos. El presidente es un cargo político, es presidente del Consejo y es presidente del IPS. Eso hay una cuestión hay que analizar. El proyecto del senador Rasmussen no creo que prospere porque se basa en la gobernanza eleccionaria, vía elecciones. Y como yo le dije a él, que con todo respeto creo que vas a replicar en el ámbito del IPS todos los vicios del electoralismo nacional, en el sentido de que va a llegar a ser consejero el que tiene más espalda financiera o más padrino político. Claro. Y cuando llegue, no va a ser consejero, va a empezar a devolver favores a sus patrocinantes. Entonces, ¿para qué replicar algo que no está funcionando a nivel macro? En el IPS, que es tan sensible, busquemos otras formas de ajustar la gobernanza. Y en ese debate estamos. Si me preguntás si hay propuestas legislativas que el Instituto va a presentar al Congreso en estos temas, no solo gobernanza, los recursos financieros, toda nuestra plata en el sistema bancario. Dios no quiera que caiga un banco. Tenemos todos los huevos en la misma canasta, por decirlo así. Acuérdense lo que pasó en la década del 90. Hay que diversificar las inversiones y no podemos porque la ley no nos deja, de 1950. Es increíble. Entonces, bueno, hay muchísimo que hablar sobre este mucho tema. que- Te agradecemos muchísimo la presencia de don Pedro esta tarde, esta noche. Un gusto. Muy amable, muchas gracias. Gustavo, Bueno, nos retiramos de esta forma entonces. ¿qué se viene a continuación? A continuación, cuenta final, hoy con Carmiña Masi y Angélica Jiménez. Bueno, buenas noches y hasta mañana.